Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a 21 Noticias. Mi nombre es Mayra Calderón y en esos momentos ya estamos conectados con Álvaro Hensler. Él es vocero de Coalición Ciudadana. Este grupo que lo que propone era el adelanto de elecciones con 7 reformas muy puntuales y que podrían darse en estos meses mientras se va armando el adelanto de elecciones. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, tu apreciación ante esta ola de protestas violentas a nivel nacional que no se ha visto antes de esta magnitud. Acordémonos, quiero hacer un paréntesis, que en la marcha de los Cuatro Suyos todo fue pacífico, no hubo vandalismo. Entonces, aquí parece que hay un manejo político detrás para implantar al caballazo una intención que no está dentro de las prioridades de los peruanos. ¿Qué te parece a ti esta situación? Sí, es importante, Mayra, primero lamentar la cantidad de muertos, jóvenes, heridos, policías, ciudadanos. Es muy lamentable lo que está pasando. Nos indigna, nos duele y hay que decirlo, hay una variedad de demandas que se confunden, ¿no? Uno podría incluso hasta dividir tres tipos de protestas, ¿no? Hay un grupo de demandas legítimas, de frustraciones acumuladas que tiene el país y que se están evidenciando en varios territorios. Hay otro grupo de protestantes que están confundidos, ¿no? Que tienen diferentes narrativas de lo que ha pasado, ¿no? Algunos piensan que el golpe se lo dieron a Castillo, otros están pidiendo su liberación. Hay como confusión sobre lo que ha pasado, ¿no? Fue muy confuso lo que pasó en los últimos días y hay muchos protestantes que están confundidos con lo que ha pasado, también en parte por su gran rechazo hacia el Congreso, que creo que ha sido un error que ellos sientan, celebren este episodio cuando en realidad no hay nada mucho que celebrar en el país hoy, ¿no? Y hay un tercer grupo, Mayra, claramente de violentistas, de asusadores, personas que están aprovechándose de legítimas demandas para poner terror, miedo, violencia. Y esta combinación es compleja. Muchos miembros de la coalición son de diferentes territorios y nos cuentan qué es lo que está pasando en el país y es muy complejo. Y este desembalse de legítimas demandas acumulados de violencia eh, llega como un fenómeno del niño sin contención. No hay instituciones, no hay Estado, no hay legitimidad que pueda contener. El gobierno está haciendo el mejor de los esfuerzos, el Congreso también, pero vivimos un país como un fenómeno del niño que arrasa los huaicos, que arrasa las inundaciones, que deja muerta, que deja desorden. Y ese es parte del drama de un sistema político democrático muy frágil que no hemos perfeccionado y mejorado en las últimas 2 décadas. Y esta es la consecuencia de como ciudadanos y como la clase política haber subestimado la importancia de mejorar nuestra democracia, nuestro sistema político. ¿Qué hacer, Álvaro? ¿Cuál es la salida? Porque desde el gobierno de la señora Boluarte parece que había una reacción tardía. La Mm. protesta violenta empezó en Andahuaylas, luego se extendió a Apurímac, llegó a Arequipa, hoy la tenemos en Cusco, también está en Ica y también la tenemos en la capital cuando ayer hemos registrado pues vandalismo en el metropolitano con niños, personas adentro a bordo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es para ti la medida más asertiva para poder frenar esta desinformación de las que algunos inescrupulosos están utilizando o se aprovechan Mm. para continuar con el caos y también para salir de la crisis? Sí, lamentablemente, Mayra, no hay una solución mágica, ni única, ni simple para resolver un problema tan complejo, tan acumulado y tan desembalsado, ¿no? Yo diría que hay un grupo de iniciativas muy rápidas, muy inmediatas, y hay otro grupo que debería pasar en las próximas semanas, ¿no? Las dos que podrían ayudar a exacerbar los ánimos es que el Congreso y el gobierno rápidamente eh, den certeza al país de un cronograma lo más viable y rápido posible para un adelanto de elecciones generales
garantizando un gobierno de transición de ancha base. Yo creo que ese calendario es fundamental porque nos comienza a disminuir la incertidumbre y a aumentar la certidumbre sobre cuándo va a pasar qué. Y eso está, hay una propuesta de la presidenta, incluso ya ella ha sugerido que puede bajar, o sea, acelerar ese proceso inicialmente sugerido para abril del 2024, y el Congreso tiene que actuar con celeridad. Ese es un elemento inicial. Y el segundo elemento que me parece muy, muy importante es que tanto el gobierno como el Congreso, como la sociedad civil, como la iglesia, como el Acuerdo Nacional, comiencen a ir a los medios de comunicación, a las radios locales, a convocar a reuniones de jóvenes con entidades en cada territorio, a tratar de explicar qué es lo que ha pasado en los últimos días en el país y hacer entender dos cosas: que efectivamente sí hubo un golpe de Estado de un presidente que fue electo legítimamente, y eso tiene una consecuencia, que fue la que tenemos, la que estamos viviendo. Y lo segundo, que así quisiéramos que mañana se vayan todos, porque muchos de los peruanos sentimos que queremos que ya patear el tablero. Eso no es posible. No nos ayuda como país romper nuestra constitución y nuestro Estado de Derecho. Tenemos que hacerle explicar a toda la ciudadanía que si bien podemos hacer más acelerar el proceso, hay ciertos pasos que tenemos que seguir, que nuestra constitución y democracia nos protegen y garantizan que haya paz, que haya tranquilidad y que haya orden en nuestro país. Esa diría María que son las dos acciones inmediatas: acelerar el adelanto de elecciones y una estrategia múltiple de diálogos para poder explicar lo que ha pasado y cómo salir de esto con tranquilidad. Y en el mediano plazo, bueno, mediano plazo hablando de las próximas semanas, ¿no? Es indispensable que cuando se adelante las elecciones se apruebe un conjunto mínimo indispensable de reformas que están en la discusión. Más o menos hay un consenso emergente de varias instituciones de la coalición. Somos 300 organizaciones de derecha, de izquierda, liberales, progresistas, sindicatos, empresarios. Nos hemos puesto de acuerdo con 7 y tenemos listo el anteproyecto para poder presentar a las autoridades. Pero ese conjunto de reformas son indispensables porque de lo contrario, Mayra, vamos a decir que se vayan todos, elegimos nuevo presidente, nuevo Congreso, pero con las mismas reglas vamos a seguir metidos en el lodazal de la podredumbre de la clase política actual. Tenemos que mejorar el sistema político un poquito para poder tener, ojalá, mejores actores y una mejor gobernabilidad en el país. Y por último, hay que dejar en claro qué es lo que en realidad pasó, porque la gente sigue creyendo que el expresidente Pedro Castillo, recientemente vacado, lo han sacado del gobierno grupos de poder y lo han encerrado en la DINOIS y que es totalmente inocente cuando esta es una realidad falaz, creada. Mira, Mayra, nosotros como coalición, el mismo día que sucedieron esto, hace una semana, la coalición está integrada por organizaciones regionales, por activistas de izquierda, empresarios, sindicatos, el SUTEP, CGTP, construcción, en fin, una serie de instituciones muy diversas. Y en nuestro comunicado dijimos: esto es un golpe de Estado. Lo que perpetuó Pedro Castillo fue un golpe de Estado anticonstitucional. Y con esa medida es que todos los demás poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, las Fuerzas Armadas, toda la sociedad civil, dijeron que eso era inaceptable, inconstitucional y era un delito. Y por eso es que horas después lo vacaron y se siguió el orden constitucional. Esa es la historia que debemos recordar y contar. Y todos, muchos votantes de Castillo y votantes de otras candidaturas, estamos con esa narrativa que tenemos que explicar con tranquilidad. Es entendible la confusión, es entendible que el mensaje no haya llegado con claridad, es entendible la frustración y la indignación que pueden sentir muchos compatriotas que vieron en Castillo una esperanza, pero esa fue la razón de su vacancia con más de 100 votos. Ahora lo que tenemos que hacer es transitar hacia un nuevo escenario. Va a tomar algunos meses y eso requiere asegurar un nuevo adelanto de elecciones y, importantísimo, aplicar las reformas ya establecidas
como eliminación del voto preferencial, las elecciones primarias, y muy importante que el Congreso consensúe un grupo indispensable de reformas. Lo puede hacer, tiene el tiempo para hacerlo. Lo que le exigimos como ciudadanía es que se ponga de acuerdo, reciba la ciudadanía nuestras propuestas, pueda incorporarlas en su debate y hacerlas con la máxima seriedad y responsabilidad posible, porque de lo contrario nuestra democracia va a continuar cayendo, cayendo, cayendo hasta convertirnos en un sistema no democrático y una incapacidad de gobernabilidad y futuro para nuestros hijos, nuestros jóvenes y como país. Muy bien, muchísimas gracias Álvaro por lo que cuentas, por tu análisis. Bueno, hay que esperar también las prontas respuestas del Ejecutivo para poder bajar las tensiones. Mientras tanto tenemos este estado de emergencia por 30 días. Gracias Álvaro. Sí, y agregar, Mayra, que la coalición está entregando estos días nuestro proyecto de ley con las 7 reformas para que puedan ser incorporadas tanto en el proyecto de la presidenta Boluarte como en la Comisión de Constitución del Congreso. Y que esperemos que podamos ser recibidos, escuchados y considerados, dada la diversidad y amplitud y el esfuerzo que hemos hecho con la mejor esperanza de servir al país en momentos tan difíciles. Ojalá así sea y en el Congreso, ojalá que las fuerzas, tanto que se dijeron en un inicio oficialistas, que se decían democráticas y que querían escuchar al pueblo, ojalá que puedan recibir a bien este proyecto de ley con estas reformas que se tienen que hacer de todas maneras para poder salir de esta crisis y que no se repita. Gracias Álvaro. Gracias, Mayra. Un saludo. Nosotros vamos a regresar más adelante.